Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Moonward. En este episodio tengo una invitada que literalmente me ha dado la vida. No sé si sabéis, pero a raíz de mi primer episodio han habido diferentes situaciones que han llevado a que esta persona esté aquí hoy y quiera por primera vez contar su historia. Así que mamá, es un placer tenerte aquí hoy. Hola, Luni, ¿cómo estás? Feliz yo de estar aquí contigo en mi primer podcast, porque nunca había estado en un podcast, así que esta va a ser la primera vez que voy a hacer un podcast. Yo me siento muy emocional porque obviamente mi madre y yo venimos de diferentes generaciones en las que nuestros padres, no sé si os pasa a vosotros, están muy acostumbrados a mantener su vida, su pasado muy privado, porque en su generación era completamente raro, extraño hablar o tener un podcast como hoy en día es lo más normal del mundo. Entonces, obviamente, para mi familia fue un bastante shock que yo me abriese y contase lo que yo viví, de la forma en la que yo viví mi historia, desde mi punto de vista. Entonces, hoy estoy muy orgullosa de que mi madre, por primera vez, quiera contarme a mí su historia y al final nuestro linaje es donde empieza todo y mamá, me gustaría que tú decidas por dónde quieras empezar. ¿Quién eras tú antes de ser una madre? Bueno, Luna, yo te voy a contar mi historia desde esa niña que tengo dentro de mí en una cajita, que la cerré con llave y nunca quise que saliera, porque nunca quise contar mi historia. Porque primero yo no soy una persona que me gusta contar, y o voy de víctima o de drama. Jamás hablé con mis amigas de esto. Jamás hablé con vosotros mismos, con mis hijos. Y la única vez que he hablado de esto fue una vez que fui a una psicóloga para que hiciera entender qué es lo que tenía o que me diera un diagnóstico de cómo era mi madre y por qué era así, ¿no? Y ahí me abrí. Fui un par de veces y me abrí, pero nunca he contado mi historia a nadie y menos públicamente. Y bueno, yo creo que ya es hora de abrir esa caja y de abrir esa niña que ya han pasado muchos años. Te cuento un poco así desde el principio, resumido. Mm, bueno, mi madre es sudamericana, es uruguaya, se vino a estudiar a Madrid. Mi padre es de familia italiana, pero vivía en Madrid, nació en Madrid, pero toda su familia de su padre era italiana. Mi madre, cuando estaba aquí en Madrid, pues estudiando Derecho, conoció a mi padre. Parece que se conocieron en un bar conocido, que en su momento que estaba en la calle Castellana. Se conocieron, se casaron a los 3 meses y nos tuvieron a mi hermana el año siguiente y al otro año a mí, o sea, enseguida. En ese momento, pues vivían, no sé muy bien de qué vivía mi padre, pero vivíamos como reyes, o sea, vivíamos en la urbanización Huerta Hierro, que es una de las urbanizaciones más prestigiosas de Madrid, en una casa enorme con 5 coches en la puerta. Mi madre tenía el mejor vestuario, 2 perros, bueno, no sé, parecía la familia idílica, ¿no? De cuento. Pero obviamente todo era un reflejo de mentira. Tengo pequeños flashes, como si fueran fotografías de un segundo, de situaciones, por ejemplo, mis padres bajando la escalera, mi madre con un traje rojo maravilloso de satén, guapísima, porque los dos eran estupendos, o sea, guapos, atractivos, simpáticos, a cara al, digamos, lo social, ¿no? Y mi padre guapísimo también con su smoking. Luego tengo sentadas mi hermana y yo en la escalera mirándolos cómo bajaban. Luego tengo un flash de una pelea enorme entre los dos. Solamente tengo un flash así, mi madre tirándole una colonia a mi padre por la cabeza. Y luego mi padre sentado, como bien italiano, comiendo pasta y viendo el fútbol. Después, además, sí estuvimos hasta que yo tenía 3 años y mi hermana 5. Y tengo un flash después de eso corriendo por el aeropuerto de noche, ¿vale? Que es un flash, yo en brazos de alguien y corriendo, como una situación muy estresante. Después de ese flash tengo llegando, aparezco y en un apartamento, mi abuela sentada, vamos, que era una señora mayor, en ese momento no sabía que era mi abuela, se despierta porque estaba durmiendo y nos mira y nos dice algo, pero siempre como cariñosa, como buena, ¿sabes? Eso me dio de primer momento una sensación de una mujer buena, bondadosa. ¿Que la tenías con tu madre ya o ese No, no, sentimiento no mi te... abuela vivía en Uruguay
Entonces, el flash ese que tengo corriendo por el aeropuerto es que mi madre nos saca de España a escondidas por la noche y nos lleva a Uruguay, de donde es ella y donde vivía su madre, mi abuela. Porque se separa de tu padre. Se separa mi padre porque mi padre es ludópata, ¿vale? Siempre fue ludópata y se había jugado hasta la casa. O sea, la situación era crítica. Conocía todos los casinos de Europa, ¿sabes? Y bueno, en una de esas, en Montecarlo creo que fue, se jugó hasta la casa, los coches, todo. Entonces, bueno, pues mi madre lo deja y nos saca a nosotros, como digo yo, siempre la vendetta, ¿no? La vendetta que era, pues, sacar a sus hijas lo más lejos posible, ¿sabes? De su padre, alejarlas de su padre, pero alejarlas de ella también. O sea, dejarnos con mi abuela y desaparecer. O sea, porque desde ese momento que yo veo a mi abuela y mi hermana y yo, mi madre desaparece. O sea, ni se despide, ni tengo un recuerdo de mi madre abrazándome y dándome un beso, absolutamente nada. Mi madre desaparece de mi vida durante 5 años. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 3 y mi hermana tenía 5. Vale. Durante 5 años, mis 2 padres desaparecen de mi vida. O sea, mi padre nunca nos llamó, mi madre tampoco. 2 veces llegaron como unas cajas grandes con muchas cosas que parece que nosotros cuando lo recibimos, me acuerdo que era como si llegara a la isla del tesoro, ¿sabes? O sea, abríamos ese baúl, no podíamos creer todo lo que había y no sé, había 3 o 4 libros y ropa que nos mandaba mi madre, ¿no? De regalo. Sin ninguna carta ni absolutamente nada. No. Em, pero quiero decir que esto que parece como triste y dramático, ¿no? Como un trauma que mi madre me abandonara, a mi hermana y a mí, para mí fue lo mejor de mi vida, porque mi abuela fue la mejor persona y creo que si soy hoy como soy, es gracias a los 5 años que viví con ella. Ella me enseñó el otro lado de la cara, ¿no? De una persona. Me enseñó a ser buena, a ser una mujer que tenía un corazón enorme. Nos acompañaba todos los días a la estación del autobús a las 7 de la mañana. Todos los sábados nos llevaba a una clase de pintura. Se quedaba 2 horas en la puerta esperando, aunque estuviera lloviendo, aunque lo que fuera. Nos llevaba a clases de ballet. Teníamos estabilidad, teníamos tranquilidad, teníamos mucho amor, ¿vale? Sobre todo mucho amor. Y en esos años son importantísimos, ¿no? Para el crecimiento y de un niño. Y yo tuve esos años, esos 5 años, mucho amor de mi abuela. O sea, para mí, yo me acuerdo que la abrazaba y era: "Abuela, tú eres mi madre, mi padre, nunca me quiero separar de ti. O sea, por favor, no me separes de ti porque eres mi vida". O sea, yo dormía con mi abuela abrazada. O sea, mi abuela era mi vida. Y fui muy feliz, ¿vale? Yo no echaba de menos a mis padres. Jamás les decía: "Abuela, ¿qué pasa con mi madre? ¿Por qué no me llama? O ¿por qué mi padre nunca o no me quiere?". Yo solo guardaba una foto de mi padre debajo de la almohada y a veces la miraba, pero yo no le echaba de menos, porque claro, yo tampoco conocía a mi padre, tampoco entendíamos nosotros por qué nos habían dejado. O sea, no teníamos nadie nos contaba por qué nos habían abandonado, entre comillas, con mi abuela, ¿no? Ya era una señora mayor de casi 70 años y claro oye, que ella hacía todo lo posible para que nosotros no nos faltara de nadie, pero tenía muchos miedos también, me imagino, ¿sabes? De que nos pasara algo, etcétera. Pero bueno, en esos 5 años fueron años de estabilidad, años de amor, años de felicidad, que siempre me los voy a recordar con mucho cariño. Es más, me acuerdo de mi abuela todos los días. Es la persona que más me ha querido, ¿no? Sí, siempre En me mi lo has vida. dicho eso. Siempre hemos hablado muy maravillas de tu abuela, de que ella fue la que te enseñó lo que era el amor y al final, Y la pues, cocina y la también. cocina. Porque mi abuela se pasaba cocinando, además, como tenía antecedentes italianos, hacía toda la pasta casera, toda la comida casera, buenísima. Y los fines de semana pues, nos pasábamos en el campo jugando con los hijos de los peones, ¿no? De la gente que trabajaba en el campo. Pero una vida sana, pero con mucho amor, ¿sabes? Y estabilidad sobre todo. Pero ella os hablaba de vuestra madre, vuestro padre, nunca mencionó absolutamente nada. No, nunca nos hablaba y nosotros tampoco preguntábamos. Mi hermana se cerró más. Yo me vi a mi abuela mucho, ¿sabes? Pero mi hermana, yo creo que para ella fue más duro. Sí, porque mi hermana estaba más unida a mi madre y yo a mi padre. Fueron 5 años maravillosos hasta que mi madre llama y todo cambió. Mi abuelo fallece, ¿vale? Que mi abuelo era mucho más mayor que mi abuela, fallece y mi madre viene al entierro.
Nosotras cuando llegó, pues no lo podíamos ni creer. O sea, la mirábamos como si fuera no sé, un extraterrestre, ¿sabes? No, o sea, no la conocíamos tampoco, no sabíamos cómo tratarla. Y mi madre, pues apareció una señora que nosotros acostumbrada a nuestra abuela, ¿sabes? Vestida de negro siempre, que íbamos a misa todos los domingos, súper religiosa, todos los días con unos horarios y tal, y nos aparece una señora vestida de blanco, que acaba de llegar de Ibiza, con la camisa toda abierta, que se le veía casi todo el pecho, con un taconazo, toda maquillada, operada, o sea, a nosotros no entendíamos nada. Mi hermana, pues, estaba totalmente anubilada, era como su diosa, ¿sabes? Y yo, bueno, pues recelosa un poco, pero bien, porque claro, yo no quería, ¿sabes? Para mí mi abuela era todo, entonces yo no tenía tampoco esa carencia tan de mi madre, ¿sabes? Y bueno, mi madre se pasó 3 días bueno, con nosotras En Uruguay. en Uruguay, pero cero, olvídate, cero abrazos, ni cariños, ni besos, ni te extraño, ni nada. O sea, mi madre jamás en mi vida me ha abrazado ni me ha dado un beso, en mi vida, jamás. Y tampoco me ha llamado, ¿sabes? Ni ¿cómo estás? O sea, nunca. Y bueno, y un día desaparece. Después de esos 3 días desaparece. No ni se despide. Me acuerdo ese día muy bien, estábamos en el campo y empezamos mi hermana y yo a llorar, a llorar y a llorar y a decirle a la abuela: "¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?". Es que, claro, cuando tú tienes esa edad, piensas que has hecho algo malo, o es que no te quieren porque no eres suficiente. O te sientes culpable también, porque a lo mejor no eres la hija que ella hubiese querido, ¿sabes? Te haces muchas preguntas y nos pasamos toda una tarde encerrados en un cuarto llorando, pero bueno, nada, pasa el tiempo, seguimos igual, todo muy bien, hasta que ya no preguntamos más, hasta que mi madre llama a mi abuela y le dice que se vuelve a casar y que quiere que las niñas vuelvan a España. ¿Y tu abuela qué dice en ese momento? Pues no lo sé, porque la abuela jamás hablaba de un drama, ni nos contaba un problema, ni, ¿sabes? Mi abuela solo obedecía, era una mujer que era una santa, una santa. Entonces, lo que hizo fue que nos dijo, bueno, tenemos que volver a Madrid, tenemos que volver a España, os voy a acompañar, pero vuestra madre quiere que volváis. Y bueno, yo tenía 8, mi hermana tenía 10 años, y fue todo o sea, un cambio horrible. O sea, realmente fue un trauma, porque ese cambio fue de una estabilidad, de un amor, de un colegio también, un montón de cosas que teníamos y tranquilidad, a, pues eso, a vivir con una señora que no sabía tratar a sus hijas, que no tenía ninguna empatía. Mi Ni madre, mi madre no, maternidad, ¿no? no tiene empatía, cero. O sea, no tiene empatía. O sea, no sabe, no quiere, tampoco le gusta, le da igual, ¿sabes? O sea, era como si tuvieran dos objetos ahí. O sea, mi madre se había vuelto a casar con un marqués, muy buena persona, tengo que decir, un caballero. A mí siempre me cayó bien, pero mi madre es que como que no existía, ¿sabes? O sea, primero nos metió en un colegio que estaba cerca de donde se habían hecho la casa, en Boadilla del Monte, que en ese momento la urbanización era una urbanización a las afueras de Madrid, que recién estaba empezando. Y me acuerdo que yo empecé a tener dolores de tripa, ¿vale? Dolores de que me moría de tripa, que me tenían que ir a buscar al colegio, pero obviamente ella jamás fue a buscarme, me mandaba un taxi, ¿no? Jamás fue a hablar con una profesora, jamás nos preguntaba que si teníamos deberes o no, ni nos compraba un libro, o sea, era como que no existía. Entonces mi madre de repente decide que va a llamar a mi padre, ¿vale? Porque me ve que estoy muy enferma y algo me pasa. Entonces ahí es cuando tengo mi primer contacto con mi padre. Entonces mi padre dice, pues nos vamos a Suiza, vamos a una mejor clínica, la vamos a ingresar a ver qué le está pasando a Valeria. A Valeria, que como si fuera a Valeria, ¿sabes? O sea, que nunca me había llamado en la vida, o sea, no tenía ni idea de mi padre. De repente me meto en un avión, me voy a Ginebra y ahí me meten en una clínica a hacerme todo tipo de test, de todo tipo, me hicieron. Y bueno, obviamente que después de 3 semanas que estuve ahí, que ya es que vamos, ni comía de la angustia que tenía de todos los test que me habían hecho, abrazada a mi Snoopy, me acuerdo todo el día en la cama, pues era todo psicológico, obviamente. De todo el cambio, de todo lo que extrañaba a mi abuela, de toda la inestabilidad que era mi vida y todo el flash, ¿no? Así que nada, vuelvo a España, los dolores cesan, ya como que fui aceptando la situación. Me volví a Uruguay. ¿Hablabas con tu abuela? No, Ah.
Nada, nunca no, yo, mamá, no sé, en ese momento date cuenta que estamos hablando de los años 80, no existían móviles, ni internet, ni nada, o sea, antes era llamar por teléfono, era una llamada cara, entonces decidí que me quería volver. Natalia se quedó, mi hermana, y yo me volví y estuve 6 meses con mi abuela. Pero después de los 6 meses mi abuela me dijo que teníamos que irnos. No recuerdo muy bien por qué, pero volvimos a España. Me acuerdo el día que llegué, estaba en el cuarto y mi madre pasó por la puerta, ¿no? Y me dijo, me miró y me dijo: "Ah, aquí estás, Valeria. Ah, bueno, ahora no puedo atenderte, luego te veo. Estoy muy ocupada". Y bueno, em, Pero tu madre, ¿qué hacía? ¿Por qué estaba siempre tan ocupada? ¿Era porque estaba con su pareja y vivía una ella vida o tenía ella su está ella diga trabajando? no, es que no, ella no trabajaba. Ella solamente y los años que estuve yo en Uruguay, con mi abuela tampoco trabajaba. Ella estaba con su novio, estaba de Ibiza a Sevilla, de Sevilla a fiesta y de fiesta en fiesta. O sea, no es que estuviera trabajando para ¿sabes? Porque económicamente estaba muy mal y que no, ella lo estaba pasando bien, divirtiéndose. Y bueno, entonces nada, volví a España, nos cambió de colegio otra vez, o sea, llevábamos como 3 colegios, y ahí al final nos deja en el colegio Santa María de los Rosales, que en su momento era un colegio como de las niñas bien, de niños bien de Madrid, donde iba hasta el rey, nuestro actual rey de España, ¿no? Ella se decide que se muda, que se quiere mudar porque esa casa ya está muy lejos del colegio nuestro, y no sé qué, no sé por qué le importaba, porque nunca nos llevó en la vida, ¿sabes? Al colegio, ni puede hablar con una profesora, ni se interesaba si hacíamos los deberes. Pero bueno, decidió que ya teníamos que estar cerca de nuestro padre. Entonces compró una casa con su marido, ¿no? Cerca de mi padre, una casita adosada. Bueno, ahí empezamos a ver un poco más a mi padre, pero mi padre, bueno, una persona también súper egoísta, adicto, ¿no? Era un adicto porque era un ludópata, entonces una persona adicta, entonces que, bueno, pues eso no quería nuestro mal, pero tampoco nos hacía ni caso, ¿sabes? Mi padre en ese momento también estaba entre Italia, entonces íbamos mucho a Italia, pasábamos una semana en Milán y nos llevaba de compras, porque mi padre era siempre irnos de compras, ese era su mecanismo para estar con nosotras, llevarnos de compra a comprar ropa. Nos llevaba a Fiorucci, que es una tienda muy conocida en ese momento. En verano pasábamos verano en una casa que tenía en Cerdeña, y esos veranos fueron los mejores de nuestra vida, de nuestra adolescencia, ¿no? Yo los recuerdo siempre como en una casa estable, ordenada, que teníamos nuestros horarios, que con mi madre nunca pasaba eso. O sea, todo era un desorden. O sea, Pero tu padre, ¿cómo mantenía esa estabilidad si era ludópata? bueno, cuando mi padre se separa de mi madre, ¿vale? Que estaba también económicamente fatal, porque como te conté, había vendido todo lo que tenía, se muda a Italia, ¿vale? Y vive 8 años en Italia, en Milán. No sé de qué trabaja, no sé de la que vivía, pero se empieza a salir con una chica italiana, ¿vale? Que es la única mujer que yo vi a mi padre que le dio estabilidad. Nunca la quiso, es la única mujer que él nunca quiso. Era como una amiga, pero nunca se enamoró de ella, no tuvieron hijos ni se casaron, pero esa mujer le dio, la única mujer que yo le di, que le dio paz, que le dio estabilidad. Una mujer que cocinaba, que era muy de la casa, ¿sabes? Y eso es lo que necesitaba mi padre para toda esa ansiedad y esa locura que tenía de que estaba un día arriba, un día abajo. Y bueno, esos veranos en Italia siempre Natalia y yo los recordamos como cariño y con felicidad, ¿no? Porque teníamos estabilidad. Y eso es lo que nos faltaba, y aparte del amor, que no teníamos ningún amor, porque ya, bueno, ya eso ya era como que nos lo habíamos aceptado de nuestra madre, ni atención de ningún tipo. Teníamos estabilidad con papá, ¿vale? Con nuestro padre teníamos estabilidad y vivía en una casa bonita y le gustaba rodearse de cosas bonitas y de buena comida y de buena ropa. Entonces eso, pues, nos hacía sentirnos bien. Tampoco teníamos amor de él, ¿sabes? No era una persona cariñosa ni eso, pero por lo menos teníamos estabilidad. Entonces mi padre vuelve a España porque se enamora de una española, deja la italiana y la española decide que no le gusta nada Italia ni las casas de Italia y que quiere vivir entre Madrid y Sotogrande, que es un lugar de veraneo al sur de España. Y bueno, ¿de dónde soy? ¿De ¿De dónde soy dónde y va? dónde somos? Y bueno, entonces nada, mm, ellos empiezan a salir, se casan, ¿vale? A mí no me avisan, ni a mi hermana tampoco. Mi hermana, Qué raro, ¿no? ¿Por qué no te avisan? bueno, porque mi padre siempre iba a lo suyo. O sea, y es que hemos tenido 2 padres completamente narcisistas y egoístas.
frívolos, o sea, es que no, Pero si estáis viviendo juntos, ¿no? no vivíamos juntos. Él cuando se viene a vivir a Madrid vive en otra casa con Vale. su novia nueva y nosotros todavía estábamos con mi madre y su marido, ¿vale? Y su hijo, porque te habían tenido un hijo también, ¿no? Varón. Entonces mi madre y mi padrastro están todo el día discutiendo y se separan. Mi madre entonces se muda a otra casa, a otro apartamento en Puerta-Hierro, un apartamento pequeño de 2 dormitorios con nosotras 3, ¿vale? La situación económica era espantosa, o sea, no teníamos la nevera estaba vacía, mi madre debía el alquiler ya por 2 años, y además, o sea, no solamente es la situación económica, sino mi madre se encerró en un cuarto y es que nunca más la vi. O sea, se pasaba encerrada en un cuarto o hablando por teléfono con sus amigas, pero jamás salió del cuarto a decirnos: "¿Cómo estáis? ¿Habéis ido al colegio? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Cómo os sentís?". Nunca. Entonces, pues nada, íbamos al colegio solas, obviamente, pues nos repetíamos, pues tendría 13, 14 años. Em, las asignaturas, suspendíamos casi todo, porque claro, o sea, había, reuniones de padres, ninguno de los 2 aparecía, jamás, jamás aparecían para ir a hablar con nuestro por algo de nuestro o jamás nos preguntaban: "¿Cómo están? Enséñame tus notas", o "¿Te está yendo bien el colegio?". Nada. Para mi madre, el colegio era una pérdida de tiempo y de dinero, o sea, decía que no teníamos que ir al colegio, que era una tontería que fuéramos al colegio, y mi padre no existía. Bueno, después mi madre ya está en una situación económica muy mala, muy mala. Había mucho mi hermana, pues, también decide que se vuelve a Uruguay, estaba mal la situación, y mi hermana con 16 años se va a Uruguay y ya nunca más volvió. Yo, empecé a salir con un chico que conocí en verano en Sotogrande. Ese mi primer novio, que luego fue el padre de mis 2 primeros hijos, lo que me dio es ver una familia normal, ¿vale? Yo me refugiaba completa en esta familia, una familia normal, 2 padres La normales. de que luego fue tu marido, tu primer marido, ¿no? Sí, una familia que me quería, que me acogieron como una hija, comía, cenaba y hasta dormía a veces en su casa, ¿no? En las afueras de Madrid. O sea, me pasaba el día en esa casa con mi novio, que tenía 8 años más que yo. Tú tenías ya 16 años, ¿no? Sí, Cuando os conocisteis. 15 para cumplir 16. Bueno, mi padre nos lleva a un internado, me lleva a un internado, decide que tengo que ir a un internado y mi madre a los 3 meses me saca porque me dice que es una pérdida de tiempo. Y así, bueno, empezó o sea, seguíamos con una inestabilidad espantosa. Lo único que no queríamos es no solo la atención ya de nuestros padres, es que lo que queríamos era tranquilidad y estabilidad. O sea, no teníamos estabilidad. Yo empecé a salir por la noche, salía con amigos hasta las 5 o 6 de la mañana. Gracias a Dios nunca fui viciosa, entonces las drogas no me atraían, pero me pasaba bailando, divirtiéndome. Volvía a casa, nadie me preguntaba dónde estaba, ni si tenía ropa, ni si quería comer. O sea, no había comida en casa. ¿Sabes? Y mi madre tampoco, vivía esa situación apoyándonos, como diciendo: "Vamos a salir de esta, vamos a estar todos juntos, ¿cómo os sentís?". O sea, nada, o sea, ella se encerró en banda y desapareció de nuestra vida. Entonces, de ahí nos mudamos a otro apartamento, porque ya no podíamos estar en este apartamento nunca más, porque ya había ya 2 años. Nos vamos a un otro apartamento que estaba peor, o sea, ya estaba el apartamento se caía a pedazos. O sea, yo tenía una cama de milagro, no tenía agua caliente, no tenía nada. Y bueno, y por el día, pues, iba a casa de mi novio, me cambiaba, me duchaba, volvía, comía, hasta que, bueno, mi madre, me había llevado a los 12 años, ¿vale? A a una agencia de modelos, a los 12, ¿vale? Porque, bueno, a ver, intentaba sacar dinero de mí para ver si con ese dinero ya podía vivir, ¿no? Entonces, a los 12 años me llevó a una agencia de modelos, hice algunos trabajos, obviamente que con ese dinero, pues, mi madre iba iba pasando. O sea que desde los 12 empezaste a hacer algún trabajo de modelo. Sí, a los 12 años hice mi primer trabajo. Hice un Avicii, luego hice El Corte Inglés, y yo no preguntaba, Luna, ¿entiendes? O sea, tú cuando es que lo ves desde afuera y parece que todo como muy extraño, pero es que a mi madre no se le preguntaba nada. Tú obedecías, porque si preguntabas te gritaba, Te acostumbraste al silencio. o te gritaba o te insultaba.
O sea, era un abuso constante. O sea, tú te acostumbras a no decir nada, simplemente a obedecer. Y lo que ella decía, aunque te pareciera espantoso, no decías nada, ¿sabes? Esa era nuestra vida. Bueno, y resulta que en un momento dado me dice que Julio Iglesias, ¿vale? Que, bueno, todo el mundo sabe quién es Julio Iglesias, es un cantante desconocido. Yo no sé cómo se metió en ese viaje. Iba Anita Obregón y una serie de personajes. Yo tenía 15, 16 años, que le acompañara, ¿vale? ¿A dónde? A París, Vale. que iba a hacer un concierto ahí. Entonces, yo dije: "Ay, pues mi madre, qué bien, ¿no? Quiere que la acompañe, quiere que esté con ella", ¿sabes? O sea, yo: "Ay, sí, mamá, te acompaño", ¿sabes? La buscando atención, ¿sabes? Y, entonces nada, me fuimos a París, estábamos en el Ritz de París, que no sé por qué nos habían invitado, era como en un grupo de gente que, ¿no? Que nos había invitado, ella conocía a muchos amigos, que alguien le había invitado, no sé quién era exactamente. Y vamos a la suite de Julio Iglesias, ¿no? Y, y había como en el suite de Julio Iglesias había como una zona que era, ¿sabes? Como las suites, Sí, que es un como chill out, un sofás. saloncito. Mm. Estábamos ahí hablando, un grupo de gente, Julio Iglesias, la gente que trabajaba para él, y de repente, trágame tierra. Dice mi madre: "Julio, ¿qué te parece mi hija?". Yo me quedé helada. "Ponte de pie, date la vuelta". Entonces yo me senté, estaba helada, me quedé totalmente congelada. Obviamente Julio Iglesias no dijo nada, porque ¿qué iba a pensar que una señora que va a su suite a vender a su hija, ¿no? Me volví a Madrid, no dije nada, como siempre. Entonces fui a la agencia de modelos y le dije: "Necesito dinero, mandarme donde queráis". Y dejé el colegio, porque ¿qué me importaba? Si a nadie le importaba, ¿sabes? Entonces dejo el colegio y voy a la agencia de modelos y ahí me dicen: "Bueno, mira, hay muchas chicas que se están yendo a Tokio, se está ganando mucho dinero ahí. Si quieres, te apuntamos, mandamos un composite tuyo". Y digo: "Sí, sí, perfecto, me voy". Entonces mandaron a un composite mío a la agencia Ford y me iba una semana. Me acuerdo que fui a Pachá, me quedé bailando hasta las 6 de la mañana, cogí un taxi, un bolso que lo había llevado a Pachá, me metí en el aeropuerto, me metí en el avión, me pasé todo el avión durmiendo, pero he dormido Resaca. en todo y aparecí en Tokio. Y bueno, en Tokio me encantó, me trataron súper bien ahí, trabajaba de 7 a 7 todos los días, solo teníamos libres los domingos, pero no me importaba nada, estaba súper ocupada, estaba motivada, y no ni comía, o sea, comía un batido de McDonald's, me acuerdo, al día, y un sándwich para no gastar. Quería ahorrar todo el dinero para dárselo a mi madre. Entonces, empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, y ya como cuando llevaba 3 meses, dijo: "Ay, me vuelvo". Obviamente, en esos 3 meses nadie me llamó, ¿sabes? O sea, nadie me llamó para preguntarme ni cómo estaba. O sea, me hubiese muerto y nadie se hubiese preocupado por mí. Ni mi madre, ni mi padre, ni siquiera me preguntaron un día. Tampoco me llamaban por mi cumpleaños en toda mi vida, así que tampoco me extrañaba, ya era una cosa normal en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, llegué a Madrid y me acuerdo que estaba mi madre en el cuarto, le dije: "Toma, todo esto para ti", ¿no? Había ganado un montón de dinero de aquella época. Me quedo solamente con esto pequeño porque me voy 2 semanas con mi novio, me voy a ir a Marruecos a hacer un viaje con él. Gástatelo en lo que quieras. Y bueno, ni un beso, ni un abrazo, nada. Cogí el dinero, me fui a Marruecos con mi novio, a hoteles, Cuando volví, había desaparecido. O sea, no solamente desapareció, sí que no me dejó ninguna nota. Estaba en un apartamento sin dinero, sin agua caliente, sin comida, y mi madre desaparecía. Además, no tenía dinero, porque el dinero se lo había dado a ella, y el que me había gastado, o sea, me lo había gastado en hace 2 semanas. O sea, entonces no tenía absolutamente nada. Así que me senté, me acuerdo, en la cama. Pero tú, ¿por qué le dabas el dinero? ¿Porque sentías que la tenías que ayudar o porque le debías algo? ¿O por qué en ese momento sentías que yo lo que gane se lo tengo que dar a mi Porque es madre? tu madre. Entonces, cuando tú tienes esa edad tan joven y eres tan vulnerable y no entiendes mucho la situación, yo yo no quería ser guapa. Yo quería ser hasta fea. O sea, a mí me daba rabia ser guapa, porque yo sentía que mi madre no me quería porque era guapa.
porque me tenía celos, porque no soportaba que fuera guapa. A mí me veía y es como que era como si fuera un rechazo, ¿sabes? No era así, no sé si porque veía a mi padre o qué, es que era como que me odiaba, ¿sabes? Entonces yo, yo hacía todo Con placer. para complacerla, para que estuviera contenta. Y bueno, en esa época, tú eres joven, no entiendes las cosas como las entiendes ya cuando vas madurando, ¿sabes? Entonces dije, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago ahora? O sea, no puedo ir a casa de mis amigas, porque mis amigas tienen una vida normal, viven con sus padres, viven en casas, no puedo yo llegar con un bolso a decirles, me puedo quedar aquí porque es que mis padres no existen. Nunca, Marta, yo nunca había hablado con mis amigas lo sabían, ¿vale? Porque me veían la situación, me veían cómo vivía, me vivían, se daban cuenta, pero ninguna me hablaba porque yo no hablaba. Dije, bueno, me voy, me había hecho unas fotos, una fotógrafa inglesa, ¿vale? Para un composite, y me fui a Justicia, al apartamento de esta chica, que la había visto una vez, y toqué la puerta con un bolso y le dije, mira, no tengo dónde ir, no tengo dinero, no tengo nada, ¿me puedo quedar en tu casa? Y me dijo, sí, me encantada, no te preocupes nada. Me tiró un colchón en un cuarto y ahí me quedé. Esto una señora que es una fotógrafa que conociste una vez en unas fotos, en vez de irte a casa de una amiga. Es que en Decidiste casa de una amiga no podía irme porque me daba vergüenza, Luna. A mí me daba, yo me daba vergüenza contar mi situación, ¿sabes? que tus amigas, al revés, son las personas que te van a apoyar también. Ya, pero en ese momento ninguna de mis amigas tenía mi vida, Luna, ¿sabes? Ninguna pasaba lo que yo pasaba. Habíamos ido a un colegio de niños bien, no un colegio de, ¿sabes? De unas situaciones vulnerables. Entonces, era me daba vergüenza, ¿sabes? Yo no contaba mi historia porque me daba mucha vergüenza mi vida. Yo no podía decir que tenía una madre que no me quería, que no tenía dinero, que no teníamos para comer, porque a mí me daba mucha vergüenza. Y mi padre, en su momento, ya que había empezado a ganar muchísimo dinero, se había comprado una casa en la mejor zona de Madrid y vivía como un rey. Y yo estaba en la calle, ¿sabes? Entonces, Era surreal. era surreal. Además, mi madre toda la vida nos había puesto en contra de mi padre. Era como que no quería que lo viéramos, ni tuviéramos ningún contacto con él. Le echaba la culpa de todos sus problemas a mi padre y nosotras íbamos en el paquete. Como que vosotros erais, nos habéis hecho sentir como que nosotros éramos un problema. Que si no hubiésemos nacido, ella se hubiese casado con un millonario y hubiese tenido la vida que ella siempre había querido. Nosotros éramos un problema para ella, ¿sabes? Entonces, bueno, me quedé ahí un tiempo en casa de esta chica y obviamente estábamos en la época de los 90, principios de los 90, que estaba la movida de Madrid, fiestas constantemente, en la casa de una fotógrafa de moda, imagínate, gente de todo tipo, maquilladores, escultores. Y bueno, yo pues me quedaba en una esquina sentada mirando todo el show, ¿sabes? Porque claro, yo tenía 16 años, es que era una niña. Aunque ya me creía que había vivido 20 vidas, era una niña. Alguna vez venía una amiga, me acompañaba, me iba al bar de abajo, que había un bar, ahí me sentaba toda la tarde a ver si venía alguna amiga a verme, porque claro, no había móviles, estábamos en otra época, a ver si aparecía algún amigo, alguna amiga y se hablaba con ella, o sea, de, de película. Bueno, hasta que un día pues decido que, claro, no puedo seguir así, me voy a la oficina de mi padre, que sabía dónde estaba, de dónde era, estaba en Paseo La Habana, me pernoto ahí y mi padre, como siempre, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Porque estoy muy ocupado. Le digo, mira, estoy en la calle, o sea, estoy viviendo en casa de una amiga, no tengo dónde ir, ¿no te importa buscarme un lugar, por favor? Y me dice, bueno, bueno, ya veré, ya buscaré algo, ya te encontraré algo. Y me, y me mete en la casa de su exnovia, la italiana, que se la había traído a Madrid también y le estaba pagando el apartamento y todo. Me mete en el cuarto de servicio. O sea, en la cama, Luna no entraba de lo pequeña que era. O sea, tenía que dormir acurrucada porque no entraba. Por supuesto, la italiana pues tenía su novio, hacía su vida y bueno, y ahí me pasé pues 1 año o 2, creo que fueron como 2 años que me pasé ahí en La Gasca. Pero lo increíble es que, o sea, a su exnovia le pagaba el apartamento y la mantenía, vivía como un rey y su hija que estaba en la calle. Ni siquiera le preguntaba cómo estabas. O sea, mi padre era, ahora voy a hacer todo el dinero para que la sociedad me acepte, porque como se había ido corriendo
de España por el tema de mi madre, porque, bueno, Se por el juego, cuando se divorciaron, él lo único que le importaba es tener un puesto en la sociedad, ¿vale? Entonces el dinero era su arma. Que le vuelvan a reconocer en la sociedad, ¿no? Después de ser ludópata, perderlo todo. Exacto. Pero, por supuesto, la culpa era de mi madre y mi madre la culpa de mi padre. O sea, siempre ellos dos tal para cual, ¿no? Perro y gato. Resulta que después de un tiempo ahí, voy a la casa de mi padre, ¿no? Me presento ahí una casa maravillosa en la misma calle donde vivía Isabel Preisler, o sea, la mejor zona de Madrid. La casa era espectacular. Vengo con mi mobilete, que me movía con una mobilete por todo Madrid. Una moto. Sí, es una moto pequeñita. Y me acuerdo de llegar, tocar el timbre, ¡tan! Y bueno, sale mi padre todo, ¿sabes? De seda, con una bata de seda, todo, bueno, como viviendo con 8 personas de servicio, ¿sabes? Yo, claro, la niña rebelde, ¿sabes? El estorbo, ¿sabes? Más o menos. Y me siento con mi padre y le digo, papá, yo no puedo seguir así. O sea, ya sé, oye, es el dueño de la mitad de Madrid, porque era el dueño de la mitad de Madrid, o sea, era un dueño de edificios enteros. Estamos hablando en los años finales de los 80, 90, principios de los 90, que te daban créditos como si fueran mantequilla. Entonces compraba edificios, los revendía, especulaba, pero bueno, le iba increíble. O sea, era todo el mundo en el Madrid en ese momento quería tener una cena con papá, o ir a una de sus fiestas, o ir en el marco con mi padre. O sea, era como el Berlusconi de Madrid, ¿sabes? Entonces le dije, papá, o sea, por favor, consígueme un apartamento, aunque sea, te lo voy pagando como sea, me puedo trabajar de modelo, siempre estoy ganando bien, o sea, yo te lo pago como quieras, pero dame algo, por favor. Estoy en situaciones, no puedo seguir en la casa de tu exnovia. Ella tiene su novio, casi no entro en el cuarto. Bueno, entonces me dice, ¿me puedo quedar aquí? Le pregunté. Es una casa que tenía 6 habitaciones, o sea. Y me dice, me acuerdo que miró así a su mujer, ¿no? Como diciendo, ¿a ti qué te parece? O sea, esto es un problema que nos viene, ¿no? Y ella dijo, bueno, no hay otra opción, ¿no? Y ahí me metí en la casa, en el cuarto de invitados, en uno de los cuartos de invitados en la casa de mi padre. Pero obviamente nunca estaba, o sea, porque era toda una frivolidad, ¿sabes? Lo único que pensaban es en ir de compras. París, casa en Suiza, la mejor casa de Madrid, la mejor casa de Sotogrande. Viví toda esa época como si fuera, o sea, si tú lo mirabas desde fuera, decían, bueno, Valeria, o sea, ¿Estás viviendo el sueño? es el sueño, o sea, era como, digamos, la chica guapísima, la monísima, con un padre millonario, modelo, ¿sabes? O sea, ya la gente, claro, no entendía, o sea, realmente cómo estaba por dentro y lo que había pasado y lo que estaba pasando. Entonces, nada, me acuerdo que o sea, para que veas cómo me trataba, ¿no? O sea, lo que significaba yo. Me dice, nos vamos a París la semana que viene porque son todos los desfiles de alta costura y tal. Bueno, te tienes que venir. Le digo, papá, ¿por qué bien que me invitas? Y me dice, bueno, claro, pero para que te traigas el pasaporte uruguayo, porque así me hago el tax de toda la ropa que voy a comprar. Bueno, vale. O sea, las 2 veces que me llevó a ir a París fue porque tenía el pasaporte uruguayo y así hacía el tax de todos los cientos de miles de euros que se gastaban su mujer en ropa de alta costura. O sea, no era ropa de la tienda, no, es que le abrían la tienda especial en la parte de abajo de Dior, de Cherrer, de todas las marcas, de Louis Vuitton, para ella solo, porque se compraba la alta costura. Y yo iba con el pasaporte solo, ¿sabes? O sea, en una esquina esperando que compraran todo y yo para pasar el pasaporte para que ganara un dinero de ese. De ahí me voy, también alguna vez me fui a Suiza a esquiar con ellos, pero todo tan falso, ¿sabes? Todo era como a puertas de la sociedad. Todo era invitar a la alta sociedad de Madrid a cenas y tal, todo para que demostrar, o una fiesta incluso que me hizo a mí, que me compró un vestido de Chanel por primera vez, maravilloso, pero me hizo invitar a todos mis amigos y me hizo una fiesta en su casa para demostrar que él era un padre maravilloso y que me tenía, ¿sabes? O sea, todo era un show, todo era pero no había nada, nada, no había cariño, no había comprensión, no había estabilidad tampoco, nunca me preguntaba de dónde salía, de dónde iba, no le importaba nada. Me pasaba en la casa de mi novio, seguía en casa de mi novio siempre, porque bueno, mi novio era como mi familia, mi estabilidad, su familia era como mi familia, y ahí es donde encontraba un poco de estabilidad dentro Y da cariño. de todo ese lugar, o sea, de toda esa locura que era mi vida.
Y bueno, seguí trabajando de modelo, me salió el contrato de Don Algodón, que también fue como, Don Algodón digamos que me dio como una proyección a España, ¿no? Entero, estaba en todas las carteles de todos lados, la gente robaba los carteles, fue una campaña que fue un éxito, Veneno en la piel. En- y bueno, yo nada, a mí no me importaba, es que no me importaba, me decían, ay, es que no sé qué, es que no quería, no quería ni atención por eso. Yo lo único que quería estabilidad y quería que mis padres me quisieran. Yo no quería nada más. Yo solamente quería que alguien me abrazara y me dijera, ¿cómo estás? Así que un día estábamos en el campo, en la finca de los padres de Manolo, y vienen, Manolo es tu primer marido, sí, tu novio del momento. sí, y vienen y se sientan y nos dicen, oye, ¿por qué ya llevamos casi 6 años juntos? Yo tenía 19 años y él 27, y me dice, ¿por qué nos vais a vivir a Sotogrande? ¿Quién os dice eso? Los padres de Manolo. Nos dicen, ¿por qué nos vais a vivir a Sotogrande? Nosotros os compramos una casa, podéis estabilidad ahí, Manolo puede trabajar en Sotogrande y creo que os vendría bien, empezáis juntos de nuevo, no sé qué. Y claro, nos miramos como diciendo, o sea, no teníamos ni idea, o sea, nunca habíamos pensado en casarnos, o sea, no estábamos preparados ninguno de los dos. Bueno, tienes solo 19 años. Entonces, nada, me puse a pensar y dije, bueno, a lo mejor es una buena idea, a lo mejor me va a dar una estabilidad, por fin voy a tener una familia mía, eso es lo que quería, ¿sabes? Yo quería una familia, una estabilidad, que me da igual que era mía, yo quería estabilidad, quería mi casa, mi lugar. ¿Y tu trabajo? Desde ahí podías continuar trabajando. No, es que ni lo pensaba, Luna. Yo no pensaba en mi trabajo, porque mi madre, como me había metido toda la vida, en mi vida, que yo tenía que casarme con un hombre con dinero, que yo tenía que hacer dinero, que el dinero era lo único importante en la vida. Yo como, ¿sabes? Cuando eres joven es como una rebeldía que tienes, ¿sabes? Decir, pues no, yo quiero apostar por el amor, yo quiero apostar por la familia, ¿sabes? Lo que nunca me has dado. Yo no quiero irme a casar con un señor porque es millonario, ¿sabes? Me acuerdo, esto es una anécdota que, bueno, es un poco fuerte, pero yo tenía como 12, 10 años, estábamos en Marbella, mi madre había alquilado una casita y escuché a mi madre decirle a mi abuela, bueno, acaban de llegar unos árabes a Banús, ¿qué te parece si llevamos a Valeria? O sea, mi abuela le dijo, pero ¿qué estás diciendo? Pero ni se te ocurra, por favor. O sea, no tenía valores, no tenía principios, todo valía. El tema era único, un objetivo, el dinero. Da O sea igual a que toda costa. ella te intentaba constantemente en su cabeza, o sea, vender básicamente o entregar a una persona que tuviese dinero para darte una estabilidad que luego a ella pudiese ganar Para darme la un estabilidad, no, Luna. Para darlesle a ella el dinero, que es lo único que ella quería. A ella no le importaba cómo yo estaba, ni lo que hacía, ni me quería, ni a mi hermana ni a mí. Ella lo único que le importaba era conseguir dinero. Ya está, al precio que fuera, aunque sea tuviera que vender a su hija. O sea, es lo único que le importaba, conseguir dinero. Pero luego ella consiguió dinero, ¿no? ¿Cuántos Pero años tenías tú? bueno, ella empezó a trabajar después de toda esta situación que pasó, ¿no? Muy mala económicamente. Un amigo suyo lo llevó a Lola, a la revista Hola, y ahí empezó a hacer pequeñas entrevistas, ¿vale? Que una de las primeras entrevistas que hizo fue a mi amiga Blanca Suelos. Y empezó a hacer pequeñas entrevistas en Madrid, empezó a ganar poco a poco dinero, y luego el dueño de Hola, ¿vale? Le dice que va a abrir Hello en Inglaterra, en Londres, y que quiere que ella se vaya. Y así que mi madre se muda a Londres y aquí vivió los últimos, o sea, 30 años de su vida, y es un poco, y hacía unas entrevistas, o sea, consiguió las mejores entrevistas que tuvo Lola en su vida, desde la princesa Ana hasta Mick Princess Jagger. Diana. a- Diana varias veces. bueno, las mejores entrevistas que tuvo Lola fueron de mi madre, o sea, era una mujer lista y trabajadora. Las cosas como son, y mi padre también, pero como padres fueron un desastre los dos. Pero mi padre era un desastre, pero no quería, no era malo. No quería tu mal, ¿no? No quería mi mal. Mi madre competía con nosotras. Ella quería ser siempre mejor que nosotras. Ella no quería que nosotros nos fuera bien. Me acuerdo una vez que estábamos que de los 30 años que ella estuvo aquí viviendo, me invitó 3 veces, ¿no? A Londres, 2 días. Y una de las veces que vine, ¿vale? Que yo tendría unos 18 años, fuimos a comer a un restaurante que en su momento era muy conocido, se llamaba San Lorenzo. Y estaba un fotógrafo ahí muy famoso en su momento, ¿no? Que se llamaba John Bailey, creo que se llamaba. Bueno, un fotógrafo de la moda, muy famosísimo. Y su mujer tenía una agencia de modelos, ¿no? Estaba sentada con ella.
Entonces entré yo y me vio y la mujer se puso de pie y vino a hablarme, ¿no? A mi madre, ¿no? Y le dijo, mira, quiero a tu hija en mi agencia. O sea, te mando una carta, la quiero. O sea, y yo me miré a mi madre, ¿no? Porque yo lo único que esperaba es que en ese momento me dijera, claro que sí, vente, Valeria, yo tengo una casa, puedes quedarte el tiempo que quieras. Vivía en una casa de 4 dormitorios, sola ella. Solo esperaba eso, pero fue incapaz de decírmelo, ¿sabes? Más, recibió la carta, eso me enteré unos años después, y nunca me la mandó, ni nunca me llamó para decirme, tengo la carta aquí, De la agencia, de que vente, vente, ¿vale? O sea, yo esperaba ese mínimo, ya no solamente cariño, un sino apoyo. un apoyo, un mínimo de apoyo. Además, la única que le había ayudado económicamente ha sido yo, la única que le había dado dinero. O sea, y a mí es la que menos, digamos, más me despreció. Bueno, em, nada, estábamos en que decidimos casarnos, ¿vale? Decimos que sí. Fue la gran boda del Club La Moraleja. Fueron 800 personas, toda la sociedad de Madrid estaba ahí. Yo no conocía a nadie porque todos los amigos de mis padres, bueno, de mi padre y su mujer, había invitado a mis amigos íntimos y ya está. Pero una boda que, bueno, no sé, no estábamos preparados para casarnos ni nada. Nadie fue a mi prueba de vestido, nadie. Nadie me preguntó si quería algo, si cómo necesitaba. Mi madre nunca apareció, como siempre. Nunca me llamó, pero si apareció en la iglesia, 10 minutos y se fue. Nada, o sea, como si no existiera. Obviamente, ella contaba una versión totalmente diferente a la gente, ¿no? La gente era como que yo, bueno, más o menos yo tengo una hija que es una hippie, que no quiere hacer nada, que no quiere trabajar de modelo, que tiene todas las oportunidades, pero bueno, ¿sabes? Ella es la versión que contaba a la sociedad, ¿no? Y sobre todo a su trabajo, que ya tenía que quedar bien, porque ella siempre iba diciendo que ella se mataba a trabajar Para ayudar a sus hijas. para ayudar a sus hijas, porque bueno, sus maridos no le ayudaban nada y ella era más o menos, se sobrevivía su vida para estar con sus hijas y ayudarlos a sus 3 hijos, ¿no? Entonces, bueno, los monstruos siempre se esconden en los sitios que menos te esperas, ¿no? Porque para cara a la gente era la más simpática, encantadora, ¿sabes? Cuando quería algo, conseguía lo que quería, pero luego en casa era un monstruo, directamente, era un monstruo. O sea, no podías hablar, no podías decir nada, no podías opinar, no te hacía ni caso. Era un abuso continuo. Y bueno, nos casamos, me voy a vivir al sur de España. mm, Teníamos una casita ahí y por primera vez me sentí tranquila, en paz, ¿sabes? A los 2 años me quedé embarazada y, bueno, luego vino Alejandro y me llama mi padre, ¿no? Porque mi marido se volvió a Madrid a vivir porque, bueno, extrañaba a su familia, decía que Soto Grande no le gustaba, que estaba muy aislado, que estaba muy unido a su familia. Yo me quedé allí porque yo no tenía dónde volverme. Entonces yo me quedé allí y entonces me llama mi padre y me dice, porque me había dejado una casita de un complejo que había construido, la casita, o sea, enfrente del mar, ¿no? Y estaba viviendo ahí. Y me dice, mañana tienes que dejar la casa. Digo, ¿cómo que mañana tengo que dejar la casa? Sí, mañana te vas de esa casa. Y digo, pero mañana, ¿pero dónde me voy? No tengo dónde irme. Yo no sabía ni el teléfono de mi madre. No sabía ni dónde estaba, ni en qué casa vivía, ni en qué. No sabía nada. No siquiera tenía el número, o sea, nada. Y me dice, sí, mañana mismo te vas. Y digo, ¿pero dónde quieres que me vaya? No, no importa. Todo el complejo lo he perdido, se lo ha quedado el banco. Quiero que vayas esta noche a mi casa, me saques todo lo que puedas, me lo guardes y mañana te vas. O sea, lo siento, pero no tengo dónde meterte. Y tú tenías ya 2 hijos. Me meto en casa de mi vecino, que era tu padre. Que tu padre también era una persona que venía de vivir de Madrid, con un pasado, con su exmujer, etcétera, etcétera. Y yo su hermana era mi mejor amiga en ese momento, La en hermana de mi Sotogrande. padre era tu mejor amiga. Sí, íbamos a pintar juntas. Empecé a pintar, me encantaba pintar. Y bueno, estuve 8 años con tu padre. Y el único momento que mi madre hizo algo bueno en mi vida, aparte de dejarme con mi abuela esos 5 años,
fue venir de repente, de la nada apareció cuando tenía a tu hermana Carolina y comprarme una casa. Ahí yo, por primera vez, encontré ya que te pertenecía a un lugar. Era la primera vez que sentía que ya tenía una casa, que era mi lugar, que ya no tenía que ir de nómada por la vida. Después de 8 años, tu padre y yo nos separamos y ya decidí yo no quiero estar con nadie más en mi vida. Mi vida es esta ahora, tengo 30 años, 4 hijos, me encanta pintar, me encanta la vida que tengo. No tengo ninguna ayuda, no tenía familia, pero me daba igual, como nunca la había tenido, entonces no sabía lo que era. O sea, siempre hacía todo sola. Os llevaba al colegio, a las actividades, a los médicos, todo. Vestía, os duchaba, yo sola. Pero era feliz. O sea, a partir de los 30 años, mi vida cambió 360 grados. Gracias a Dios, porque yo, gracias a Dios, soy creyente. Voy a misa los domingos, agradezco todas las mañanas lo que tengo, ¿vale? Doy gracias a Dios por lo que tengo, por mis hijos, por la salud. Y todos esos años que había pasado, esos 20 años de inestabilidad, de dolor, de abuso de mi madre, cambiaron completamente a partir de los 30. O sea, por primera vez yo tenía mi lugar, nadie me iba a sacar de ahí. Tenía mis hijos, ya no estaba sola, los cuidaba, los quería, eran lo mejor que me habían dado mis 2 exmaridos, ¿sabes? Que ellos no tuvieron la culpa de todas las situaciones, o sea, fue las situaciones de las circunstancias de mis padres, de los que me llevaron a lo que me llevaron, ¿no? A casarme tan joven, etcétera, etcétera. Y Bueno, ellos también tenían sus situaciones. a buscar siempre la estabilidad y la familia de la familia feliz, ¿sabes? Estabas en esa búsqueda. Que eso es lo que yo quería. Y bueno, estuve así 3 años sola, pintando, me dio mucho por pintar, pintaba mucho, me metí en un curso intensivo de 3 años con un profesor maravilloso que vivía allí. Y económicamente no estaba la cosa bien. Económicamente no estaba bien, pero tampoco me faltaba nada. Y os senté a los 4 y os pregunté, pues bueno, ¿qué os parece? Y todos sí, menos tú, gorda, que te quedaste calladita, ¿no? Porque eres una bebota. Yo no entendía nada de mi infancia, la verdad. Entonces, Porque encima empezaste a viajar y yo y mi madre éramos unidas, o sea, como pegamento, y mi madre de repente conoce a un hombre y empieza a viajar todo el rato, viajar todo el rato, y de repente nos vamos a mudar. Y mi madre y yo dormíamos juntas. Entonces para mí era como, no sé qué va a fue pasar. el desgarro que yo tuve con mi abuela. O sea, el desgarro tuyo y el mío fue el desgarro como el que yo tuve con mi abuela, porque o sea, yo era tu vida. Nosotros acabamos en junio el colegio y yo os llevé en junio, o sea, terminasteis el curso, os llevé nos fuimos a Uruguay todos. Fue la mejor decisión, porque vosotros tuvisteis una estabilidad, un colegio maravilloso, fuisteis súper felices, teníais un montón de amigos, tenía a mi hermana vivía cerca. Por primera vez en mi vida sentía que tenía una familia, porque eso es lo que me había dado mi tercer marido, ¿sabes? La familia que yo siempre quise y la que siempre soñé. La familia unida, era un hombre muy familiar, me subió mucho la autoestima, porque una persona, ¿sabes? Latino, que siempre te está diciendo que lo guapa que eres, lo que te quiere, y eso me dio mucha seguridad en mí. Me subió mucho la autoestima. Y además, obviamente, viajábamos muchísimo porque tenía oficinas, clientes en Europa, en Estados Unidos. Y vosotras también viajábamos con vosotros. Nos íbamos a Brasil, nos íbamos a Argentina a esquiar, o sea, hacíamos todo medio juntos y además los hijos de él tenían más o menos los mismos años que los míos y os llevabais fenomenal. O sea, fue una etapa muy bonita hasta que fui muy feliz, pero hasta que, claro, vosotros empezasteis a crecer. Manuel, el padre de mis 2 primeros hijos, mi primer marido se enfermó, tenía un cáncer terminal. Entonces, mis hijos, primero uno decidió venirse, luego el otro, luego Carolina, tu hermana, quería estudiar y hacer la universidad en España y ya se había ido un año a Suiza interna y no la había visto en todo el año, la había visto solo en Navidades. Entonces yo hablé con Emilio y le dije, mira, yo no quiero estar lejos de mis hijos, yo no puedo seguir lejos de mis hijos, yo no quiero estar a 20.000 kilómetros, yo quiero estar cerca de ellos, o sea, mis hijos son number one in my life. Lo número 1 y yo no puedo estar. Entonces, bueno, él por supuesto que no quería, pero al final, pues, un poco lo convencí. Él le encantaba Sotogrande, o sea, se había quedado enamorado de Sotogrande. No quería ir a otro lugar, o sea, yo incluso le dije: "Vamos a Madrid, que estás más cerca, yo te puedo acompañar", pero no, él eligió Sotogrande. Entonces, nada, nos mudamos a Sotogrande
Y Tú tenías bueno, ya tu casa ahí ya aún. tenía mi casa y bueno, estuvimos 13 años juntos, fui muy feliz, pero bueno, al final se rompió por la distancia. Y hoy por hoy pues estoy con un señor inglés, que es mi compañero ya con otra vida, con ustedes ya crecidos, ya con todos vuestra vida armada, todos carrera, todos felices en sus relaciones, todos felices trabajando y bueno, sois lo más importante de mi vida, siempre os he priorizado y sois el orgullo de mi vida, sin lugar a dudas. O sea, sí, no soy una con familia convencional, ¿vale? Porque no es madre, padre, hijos todos juntos, no he tenido eso. Pero tengo hijos, 5 hijos. Cuando veo a mis hijos y cuando me llamáis y me decís, mamá, quiero estar contigo, mamu, te extraño, mamu, vamos a pasar las navidades juntos, eres lo mejor. A mí todo eso es como que se me sube todo, ¿sabes? El corazón es que me bombea, o sea, es la mayor gratificación que tengo en mi vida, el mayor logro, la mayor felicidad, porque eso es, eso es lo que quiero, ¿no? Eso es lo que he querido y eso es lo que he intentado siempre hacer, daros todo el amor y todo el apoyo y la autoestima que yo nunca tuve. ¿Por qué crees que otras personas han podido creer que yo te estaba pintando de alguna manera como una mala madre en el primer episodio? Bueno, ha habido muchos comentarios de todo tipo, sobre todo, ¿sabes? En Madrid, que es un lugar, bueno, como cualquier lugar, la gente habla, comenta. Y ha habido unos No, pero yo comentarios, sé que a ti te ha dolido algo. sí, me ha dolido que de repente que he oído algún comentario como diciendo, uy, tu hija te ha dejado mal. Y yo, pues, cuando yo oí el podcast, yo creo que no me dejas mal, simplemente no dices: "Mi madre es lo mejor que me ha pasado, mi madre la quiero más que nadie", o sea, simplemente lo que me recriminas es que no te comenté que una vez tu padre, me puso la mano encima. Fue al final de nuestro matrimonio, estábamos separados, sí me puso una vez la mano encima, sí estuvo mal, no hay, justificación para eso. Nadie, tiene que pasar por una situación así, pero, fue una situación de mucho estrés en un momento dado, pero la gente ya se cree otras que yo era una maltratada, que me pegaba todos los días. No, esto no ha sido así. Y la gente también, algunas han pensado: "Ay, pero tu hija te dejó mal porque te recriminó que no se lo había di". Bueno, a ver, yo siempre os he protegido, por eso yo nunca he contado mi historia. Yo no he contado mi historia, Okey. porque yo siempre os he protegido y os he querido dar, dentro de lo que ha sido mi vida, pues una vida de final de Blancanieves, ¿sabes? Que eso es lo que yo quería, que vivierais dentro de los dramas que fue mi vida. Yo quería que vivierais con felicidad y con estabilidad, lo que no yo no tenía. Ya, pero ¿tú no veías diariamente el daño que me hacía mi padre? Sí, totalmente. Yo cuando volvimos de España y te... Incluso cuando estábamos en Uruguay y viajábamos a ver a mi padre, tú sabías que nosotros la estábamos pasando mal y que no queríamos ir. es verdad. Y yo eso, en un momento dado pensé que no volvieras más a ver a vuestro padre, ¿sabes? Me lo van a recriminar, ¿sabes? Yo estuve 5 años sin ver a mi padre. Y yo eso tuve un dolor enorme en ese momento, porque decía, ¿por qué yo no puedo ver a mi padre? Porque yo adoraba a mi padre, era como mi Dios, ¿sabes? Entonces, yo no quería que vosotros fuerais grandes y luego, ¿por qué nunca nos dejasteis ver a papá? ¿O por qué nos dejasteis ahí en Uruguay y nunca, que tú decidiste irte a Uruguay porque te enamoraste de una persona? Yo tenía ese miedo, que vosotros me recriminarais, ¿sabes? Cuando seréis grandes, que no visteis a vuestro padre. Por eso al principio fuisteis 2 veces, al final fuisteis una vez solo, y al final me vine a España. Y eso, bueno, también fue el priorizaros y el fin de mi matrimonio, pero no os culpo. O sea, yo me quise vivir a España porque yo quería estar cerca de vosotras también, ¿sabes? Yo quería que estuvierais cerca mío. Yo no quería que os viajarais solas más. Bueno, también papá te ponía un juicio por cada cosa, si no íbamos. Esa es la realidad también. Bueno, tu padre, a ver, a su manera, pues, os quería. Ya sé que piensas que no, pero No, no pienso que no. Pienso que él me quiere de una forma que es lo que él ha aprendido en su vida y lo que mejor sabe, pero es una forma que no es sana. Entonces yo, pues, no puedo tener una relación con él. Y no, en el primer episodio, lo quiero dejar claro aquí y para ti. O sea, yo no te estoy recriminando nada. Yo siempre me estoy contando mi historia de cómo lo he vivido y la forma en la que me ha tratado mi padre. Y solo digo, joe, mi madre me ha protegido tanto porque ha protegido tanto a mi padre también para que ellas puedan tener un padre que yo nunca tuve. Entonces, decidiste decir, mira,
está el libro blanco, que jamás, mi madre jamás nos ha dicho absolutamente nada malo de mi padre, jamás. Y esa es su forma de decir como, tenéis un padre, ¿sabes? Y esta persona os quiere a su forma, ¿sabes? Pero la forma de querer de mi padre es una forma que él lamentablemente ha aprendido de una forma muy desde mucho dolor. Luna, con todo el corazón lo siento. O sea, yo no lo hice pensando que hay, ¿sabes? Quiero quitarme las hijas encima de medio, un mes al año, ¿sabes? O sea, yo lo hacía porque yo pensé que, que Carolina, por ejemplo, que era más unida a tu padre, ¿no? Me lo recriminara el día de mañana, no sé, o tú, yo lo siento, de verdad. Sí, yo sé que tú lo pasabas mal, sobre todo, y lo siento mucho, y no, la verdad no lo hice en ningún momento queriendo. Ya sabéis lo que os adoro a las dos, bueno, y a todos mis Yo no hijos. tengo, no te lo tengo nada en cuenta, mamá. O sea, yo sé que es lo que hay, es lo que nos toca a todos vivir y aprender. Y me alegro porque al final, pues, con tus dolores, ¿sabes? Has criado, pues, esos 5 hijos trabajadores, sanos y que son súper independientes. Y luego, desde el dolor que hemos vivido de mi padre, pues Carolina y yo somos personas que, o sea, somos las personas más fuertes que conozco. Y eso es porque nuestros padres nos han enseñado todo y lo mejor que has podido. Y yo sé que ahora contándome tu historia, yo entiendo lo importante que es para ti, que jamás te perdiste una reunión en el colegio de todos tus 5 hijos. Nos has llevado al colegio todos los días, cada mañana de nuestra vida a las 8. Nos recogías a las 4, a 5 hijos. Has estado no sé cuántos años llevándonos al colegio y las importancias de todos los días que me recordabas lo guapa que era, y me recordabas la importancia de trabajar, que no dependa de ningún hombre, que no dependa de ningún hombre. Y estas son cosas que yo, mamá, yo lo valoro y te lo digo ahora porque que te quiero muchísimo y que soy quien soy a día de hoy gracias a ti. Gracias, Luli. Y más, o sea, yo lo siento porque hayas tú tenido que pasar esas situaciones con tu madre y con tu padre. Y que te quiero decir ahora que has sido la mejor madre que nos ha podido tocar en mi vida y que por más difícil que haya sido yo muchas veces y que no entendiera y que tenía mucho dolor yo también. Y lo siento si alguna vez pues te he hecho algún tipo de daño porque te quiero con locura Lo y sé, Luni, digo, lo sé. wow, 5 hijos ha tenido esta mujer cuando no tenías ningún tipo de ayuda, mamá. Gracias, Luna. Para mí, sabes que es muy importante y me hace mucha, mucha ilusión que me digas todo eso, porque para mí eres como todo eso que pasé, todo eso que pasé, todo eso que a veces había momentos, ¿no? Que decía, ¿por qué a mí? Oh, Dios, ¿por qué a mí me tiene que tocar esto? No, dame una señal. Pero yo sabía que eran pruebas que Dios me ponía, ¿sabes? Eran pruebas que yo tenía que pasar para llegar a lo que Dios al final aprieta mucho. La vida es muy injusta, pero al final, si haces bien, si vas con el corazón, si eres buena persona, la vida al final siempre te recompensa, siempre te recompensa. Y eso lo he visto ahora que tengo más años que tú. Mi padre, los últimos 20 años de su vida, arruinado, debiendo a medio Madrid dinero, robando, que ha robado hasta sus propias hijas con tal de sobrevivir, solo, murió solo. Mi madre no está arruinada, pero como si estuviera, porque vive en mitad del campo, rodeada de 80 perros que ha recogido por la calle. Sí, Vive como un indigente, o sea, duerme en un colchón, se viste como una indigente, duerme en una casa que se cae a pedazos. O sea, por eso cuando yo voy a la psicóloga, ¿no? Para preguntarle, porque yo fui con todos pues, los mails que me había mandado durante muchos años, insultándome, abusándome de mí y de mi hermana, sobre todo de mí y de mi hermana, pues son los que más hemos sufrido, para que me diera un diagnóstico, para que dijera, a ver, ¿qué me dices? ¿Es narcisista? ¿Es egoísta? ¿Es una mujer traumada? Porque yo quería saber que tener algo entender, para entender, entender. porque ya no era que
me diera atención, ya no era que me cuidara, ya que no me diera estabilidad, ¿no? Yo quería entender, después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había intentado para que me aceptara, entender por qué era así, ¿no? Porque cómo había nacido ese monstruo de esa mujer, de la mujer más buena que he conocido en mi vida, que fue mi abuela. O sea, Sí. ¿cómo nació esa persona? Porque mi abuelo ya lo conocí muy, muy mayor, entonces la verdad que no sé cómo fue. Yo sabía que era una persona responsable. Mis abuelos estuvieron toda la vida casados, tuvieron 4 hijos. Pero ¿qué le pasó a esta mujer para que fuera así, ¿no? Con sus propios hijos, porque yo nunca conocí a nadie más malo que mi madre. O sea, ¿qué persona, qué mujer quiere el mal de un hijo? Ni la prostituta de la calle más tirada quiere el mal para su hijo. Se prostituye para darle de comer a su hijo. O sea, quiere a su hijo. Pero ¿qué mujer quiere el mal de su hijo? Quiere el mal, que no te vaya bien, que con todas las oportunidades y todo el apoyo que me podría haber dado a mí y a mi hermana. Porque tuvo todo, hasta cuando tuvo dinero, que tuvo muchísimo dinero, no nos apoyó como nos tendría que haber apoyado. Y tampoco fue feliz, ¿eh? O sea, porque ni siquiera con todo lo que ha hecho por coger dinero y para tener dinero, todo lo que intentó y todo lo que consiguió, nunca fue feliz. Al revés, todo lo destruía. Compraba una casa, la destruía. Compraba un coche, lo destruía. O sea, era destrucción. Sus amigos, se quedó sin amigos, sin uno. O sea, todo en su vida era destrucción, destrucción, destrucción. Entonces ahí entendí con la psicóloga que es sociópata. Y las personas sociópatas son personas que quieren el mal de todo a tu alrededor, ¿sabes? O sea, obviamente Quieren romper con todo. los asesinos en serie son sociópatas, claro, hay muchos niveles. Mi madre será un nivel bajo, un nivel medio, no sé cómo es esto, porque yo no soy psicóloga, pero son personas que quieren el mal. O sea, ella nunca la ves hablando bien de nada, o sea, ni del país, ni del lugar, ni de la persona, ni de la ropa. Todo es constantemente crítica, insulto, constantemente. Sí, intentaba poner a toda la familia en contra con mandándonos emails a todos También insultándonos y criticándonos y diciendo que uno estaba diciendo otro de otro. Y al final lo único que intentaba crear es que nuestro vínculo familiar de nuestros hermanos se se peleasen. destruyera, Sí. como ha intentado toda la Incluso vida con primos. con mi hermano, ¿vale? Porque hay un hermano, también tengo un hermano que hizo lo mismo, que lo llevó a Uruguay cuando tenía 3 años y lo dejó allí. Hoy en día es un chico súper feliz con su mujer, con su familia. Con mi hermano hizo lo mismo, o sea, intentó separarnos, nos separaba todo el rato, le metía, le hablaba siempre mal de mi hermana y de mí, porque no quería que tuviéramos ningún contacto con él. O sea, nos intentó siempre separar. Nunca hubo una Navidad unida, nunca hubo una llamada de teléfono, hija, feliz cumpleaños, nunca hubo un regalo de cumpleaños, nunca hubo una situación de cómo estás, o te quiero, o estás bien, o jamás. Ni cuando nació mis hijos, ni estuvo ahí, ni cuando me quedé embarazada, o sea, como si no existiera. Mi madre es mi abuela. Sí. Tuve muy poquito, pero es la que me dio el amor, la estabilidad, y yo creo que El ejemplo. por esos 5 años que estuve con mi abuela, es por lo que hoy estoy aquí, sentada aquí contigo, y no estoy, no sé, en la calle perdida o, no sé, me he tirado un puente. O sea, porque me dio La esperanza. la esperanza y saber lo que es el amor. O sea, lo que me dio el amor para afrontar después todo lo que me vino. O sea, Dios me puso la abuela para decirme: ahora ya sabes lo que es el amor, ahora vas a sufrir, vas a pasarlo mal, pero si haces el bien, al final vas a tener tu recompensa. Y así ha sido. Mamu, te quiero. Yo también, mi amor, te quiero mucho. Bueno. Gracias a todos y a mamá, gracias mamá por estar aquí. Y gracias a todos por ver este episodio. Am, Ha sido un episodio muy, muy bonito. La verdad que doy gracias porque mi madre se haya abierto de esta forma, que yo nunca he oído muchas de estas cosas y las he oído con vosotros ahora mismo por primera vez. Y es tan importante siempre tener en cuenta que nuestros padres han sido hijos, hijas, han sido bebés y han sido adolescentes
como nosotros y han vivido cosas de grandes y peores y menores escalas, pero le han hecho quienes son hoy y si os están dando el amor, os están dando el amor desde lo mejor que saben y lo mejor que han podido para mejorar y eso es lo más importante. Así que a mi madre le doy las gracias por su corazón tan grande, haber pasado lo que ha pasado y seguir teniendo esa esperanza del amor y de la familia y de crear algo tan bonito como lo que ha creado. Así que si os gusta este episodio, suscribiros, darle like y nos vemos la próxima. Gracias, Gracias, Ma. gracias, mi amor.